Señor le bendiga. Si abre su Biblia en este día en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 1 hasta el versículo 12. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 12, y puesto de pie para reverencia a la palabra de Dios. Lea así la palabra de Dios en este día a nuestra vida. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los fariseos, de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre Santo, gracias Señor por tu santa y divina palabra una vez más que llega a nosotros. Padre, queremos pedir por la presencia, el ministerio del Espíritu Santo, que es el autor de este libro. Y Señor, que tú traigas tu palabra a nuestra vida viva, Señor, más cortante que una espada de doble filo. Y presenta nuestros corazones delante de ti tal como en verdad te necesitan. Te damos el honor y la gloria. Quítame a mí de aquí y habla tú a nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cuál es la necesidad más importante que el hombre tiene? Si nosotros miramos pues nuestro alrededor en este tiempo de pandemia, nosotros pues todos juntos dijéramos que lo que necesitamos es que se acabe esta pandemia, que haya una vacuna o que haya salud, que haya entonces la medicina que quite y asegure que nosotros no nos enfermemos de este mal. También pudiéramos decir que nosotros necesitamos otra necesidad, es que la economía, que nuestros trabajos prosperen, que nuestra vida siga adelante, que nuestros hijos crezcan bien. Hay tantas necesidades que apremian a nosotros en este tiempo, pero hay una necesidad que no se puede olvidar. Nosotros estamos ahora llegando al tiempo de las Navidades, comenzando la época de lo que se llama aquí en Estados Unidos, pues el Día de Acción de Gracias. Comienza entonces la espera de la Natividad, cuando la iglesia cristiana celebra la expectativa de la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estamos nosotros supuestos a celebrar? ¿Qué es ese regalo que Dios ha traído a nuestra vida? ¿Cuál es la necesidad que 2000 años atrás en aquel pesebre
ha arreglado nuestro corazón y la vida del ser humano. Pues nosotros encontramos aquí en el Evangelio de San Marcos algo interesante. La Biblia me dice que hay una voz. El evangelista Marcos no nos da a nosotros un relato de la natividad, no nos da un relato de los ángeles que cantan en el coro como hace Mateo, no habla de los 3 reyes magos, no nos habla de los pastorcitos, no nos habla de Zacarías en el templo, no nos habla de María embarazada aún siendo virgen, sino que enseguida el Evangelio de Marcos entra al propósito de Cristo al venir a este mundo. Y dice en el capítulo 1, en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que en este tiempo de preparación a las navidades, a lo que nosotros llamamos las celebraciones de navidades, que están ahí para que usted prepare el camino del Señor y enderece sus sendas a los pies del Señor Jesucristo. Por eso que llegamos al capítulo 2 de Marcos inmediatamente y encontramos en este relato la necesidad más importante que el ser humano tiene, por cual Cristo ha venido a suplir esta necesidad de la cual nosotros no podemos arreglar por nosotros mismos. Mire Marcos el capítulo 2, el versículo 1, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó. Este entonces es el tema que ha comenzado en Marcos, el capítulo 1, versículo 3, de la voz que se predica, de la voz que clama en el desierto. Ahora esa voz ha venido a la casa donde Cristo está y las personas han oído la voz que se habla y se dirige a nuestra vida para suplir nuestra verdadera necesidad. Hay 3 cosas que nosotros miramos en esta porción de la Biblia. Nos habla de la necesidad más importante, nos habla de la imposibilidad más grande y nos habla de la solución más increíble en nuestra vida. Mire conmigo entonces la necesidad más apremiante, más importante. Nosotros todos conocemos este relato de la palabra de Dios. El pasaje nos habla de un muchacho que está paralítico y tiene 4 amigos. Los 4 amigos obviamente son buenos amigos porque han escuchado que Jesucristo, el quien ha estado sanando a través del capítulo 1, ha venido ahora al pueblo donde ellos están en el capítulo 2. Es importante leer el capítulo 1 antes de entrar al capítulo 2, porque el capítulo 1 nos habla que Cristo ha sanado a un espíritu inmundo en la sinagoga. Nos habla también de que Cristo ha sanado a la suegra de Pedro. Nos habla de que Cristo también ha echado fuera demonios y ha sanado a muchas dolencias. En el capítulo 1, en el versículo 34, ha hablado de que el Señor estaban todos los enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tanto era el ministerio de sanidad, escuche, el ministerio de sanidad del Señor Jesús, que en el versículo 38 del capítulo 1 dice: y muy pronto se difundó la fama
por toda la provincia alrededor de Galilea. Y después me dice la palabra de Dios en el versículo 45 que el Señor, todo el mundo conocía y que las personas venían a Él de todas partes. En otras palabras, la fama de Cristo sanando a la gente pues llamó la atención de los amigos de aquel paralítico y dijeron: he escuchado que el Señor que sana está en tal casa. Y ahí levantan al paralítico y lo llevan a la casa donde está el Señor. Y el Señor estaba predicando a todos los que estaban en su casa. La Biblia dice que cuando estos muchachos con el paralítico llegan a la puerta, pues no pueden acercarse, no pueden llegar. La pregunta sería: ¿por qué? Porque la gente no dice: oh, mira, un paralítico, y permiten a los 4 amigos llevar al paralítico hasta la presencia del Señor. Pero lo interesante y la razón por la cual no hacen eso es porque todas las personas que estaban ahí sentían que su necesidad era la más importante y no daban lugar al paralítico, porque ellos también querían la bendición del Señor sanando sus vidas. Y cuando están, el Señor no está sanando, sino está predicando, porque la verdadera necesidad que nosotros tenemos solamente se puede comprender, entender, discernir cuando traemos la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos nosotros, escuchando al Señor, tenemos la inquietud de nuestro problema, pero la palabra de Dios me va a decir que hay una necesidad más importante que todos los problemas que nosotros le podemos traer a nuestro Señor, y esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo, a llegar a esa gran necesidad. La Biblia me dice que cuando las personas, los amigos, no pueden entrar, pues ellos entonces suben a la azotea, al techo, y ellos a través de la voz, a través de escuchar las palabras del Señor, el sonido de su palabra, por la voz que está hablando en el desierto, endereza el camino del Señor. Que ellos entonces llegan al lugar y abren la teja, el tejado, remueven las palmas, remueven el fango, el lodo con que se hacía el tejado en aquellos entonces, y bajan el lugar, el lecho donde está el paralítico enfrente del Señor cuando Él está predicando. Y la Biblia dice que cuando esta interrupción viene al Señor, que el Señor mira hacia arriba y ve a los muchachos mirando por el hueco que iba a pasar. El Señor ahora baja sus ojos y ve el paralítico debajo de él. Pues el paralítico mira alrededor y ve entonces a los escribas que estaban mirando a ver qué iba a suceder. Y él también ve, escucha y sabe los pensamientos de cada persona que estaban en ese lugar. Y la Biblia dice que al mirar a los muchachos que habían traído los amigos, él entonces mira al paralítico y les dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué momento era aquel cuando Cristo estaba predicando? Los muchachos, sin darse cuenta, bajan delante del Señor la ilustración más patente que pudiera tener el Señor en sus manos para enseñarle a las personas lo que Él le estaba diciendo. Y la Biblia me dice que en este momento de interrupción a la predicación de Cristo, el Señor lo usa como la verdadera enseñanza en sus labios, en la voz que predica, enderezar los caminos del Señor. Y le dice al paralítico: tus pecados te son
perdonados. Y obviamente el pecado entonces es pues la enfermedad mayor que tiene el ser humano. El pecado entonces se ha convertido en la pared que ha cerrado la bendición de Dios de allá para acá. Nuestras vidas no están bien cuando nosotros vivimos en pecado. Y la palabra de Dios me dice que Cristo ha venido para ver cómo nosotros hemos vivido, pero para traer a esas vidas, traerle la salvación, el perdón de sus pecados. Esa es la necesidad mayor que todo ser humano tiene. La necesidad mayor es que nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios, y que Cristo ha venido como el puente para entonces unir al cielo con la tierra y la tierra al cielo, para llevarnos y traernos a Dios. Pero ¿cuál es la imposibilidad que nosotros encontramos? Pues la Biblia dice, cuando el Señor le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, que las personas que estaban ahí, los escribas, empiezan a murmurar y a pensar dentro de sus corazones que quién, dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire bien, hermano, el problema de estas personas no era que lo que estaban diciendo no era que estaba mal. Dios es el único que puede perdonar pecados. El problema de ellos era que ellos no veían que Cristo había venido en el nombre del Señor, el Hijo de Dios, a perdonar el pecado. Pero ellos entonces ponen esta imposibilidad, que es una realidad. El problema del pecado es que usted y yo necesitamos que Dios pues inicie el perdón a nuestra vida. Usted y yo no podemos traer nada ante Dios. No hay ninguna misa, no hay ningún sacrificio, no hay vela, no hay promesas, no hay vía crucis, no hay nada que nosotros podamos hacer en una manera religiosa para garantizar que Dios perdone entonces mis pecados. Cuando el salmista pecó en el Salmo 51, el rey David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado. Y la Biblia entonces me habla de algo muy importante, hermanos. Me habla de que el pecado no es solamente que nosotros quebrantamos la ley de Dios, no es solamente que nosotros hacemos algo que no está bien. En primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, la Biblia nos dice ahí: pues el pecado es infracción de la ley cuando nosotros transgresamos la ley. Cuando nosotros, como nos dice, infracción de la ley, cometemos una infracción, pues entonces hay una multa por haber nosotros quebrantado la ley. Pero eso no es lo único que la Biblia dice. Cuando el salmista dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, nos habla entonces que el pecado no solamente es una acción que nosotros hacemos contraria a la voluntad de Dios, sino que el pecado es un estatus de enemistad contra el Señor. Nos hace a nosotros que vivamos una vida alienada de Él, una alineación con el Señor. Hay entonces en nuestra vida una pérdida de identidad, de quién en verdad somos nosotros. No entendemos el propósito de nuestra vida. Hemos quebrantado ahora la fuerza que nos anima y que nos guía y que nos da luz, y hemos perdido la voz del Señor dirigiendo las sendas en nuestra vida. Aquí nosotros miramos
en la condición del paralítico, el efecto del pecado en nuestra vida. No, la Biblia me dice que así como está el paralítico, pues ahí nosotros aprendemos del efecto del pecado en nuestra vida, esa condición de nosotros estar en alienación de el Señor. La Biblia me dice que usted y yo vamos a experimentar un sentido de impotencia, porque el hombre es paralítico cuando uno está en pecado. Muchas veces tiene este temor, tiene esta inseguridad, tiene esta falta de identidad, de seguridad en su vida, de valor en nuestra vida. No estamos seguros y dependemos de las opiniones de los demás, y nos vestimos como los demás y tratamos de ser como los demás para tener afirmación al sentido de impotencia y de inseguridad en nuestra vida. La Biblia me dice que no solamente hay un sentido de impotencia porque el hombre está paralítico, sino también hay una actitud de autosuficiencia. El paralítico no pide a sus amigos: llévenme a ver a Jesús. Son los amigos los que hacen esto por él. Él no habla, él como que se siente con el orgullo de no tener que pedir que alguien le ayude, de no reconocer y confesar. Nunca aparece que él se arrepiente, nunca dice gracias. Hay un silencio en su vida porque siempre el pecado lo deja a uno con un sentido de autosuficiencia. Yo no necesito la obra de Dios en mi vida. Y la Biblia me dice, cuando el pecado está en nuestra vida, uno de los efectos es que nosotros no buscamos ayuda. Tercero, el paralítico, me dice la Biblia, tiene una conciencia de culpabilidad, porque el Señor lo ve y le dice: tus pecados te son perdonados. Para los que estaban arriba no podían entender: Señor, ¿cómo los pecados? ¿Por qué no los sanas ya? Y es que el Señor miraba la realidad de este muchacho, y dentro de su vida él pues tenía la conciencia de que obviamente su condición donde él estaba había venido, aunque no, miren, no las enfermedades no necesariamente son de un pecado, pero en el caso pues de este muchacho, su parálisis obviamente apuntaba que había él hecho algo que le había traído esta tragedia. Y la palabra de Dios me dice que hay un sentido de culpabilidad en nosotros. La gente se sienten que no se sienten bien ahí, como cuando estamos en silencio, cuando estamos en nuestras camas, pues nuestros ojos se abren, no podemos dormir, no podemos enfrentar el silencio, no podemos enfrentar la soledad, porque hay un sentido de culpabilidad en nuestra vida. Y por último, la Biblia me dice que este paralítico pues está esclavo, tiene también un patrón de esclavitud en su vida, y el patrón es que él está amarrado a la cama. Esto es exactamente lo que el diablo hace en nosotros. El diablo, hermanos, nos ha dado un sentido de impotencia, nos ha dado una actitud de orgullo y autosuficiencia, nos ha dado entonces pues esta conciencia de culpabilidad, y nos ha dado a nosotros entonces el patrón de esclavitud. Decimos: no lo hacemos más, y volvemos a caer. ¿Por qué? Porque estamos esclavos a la esclavitud del pecado. Por eso estas personas dicen: ¿quién sino Dios puede perdonar los pecados? Y esa es una realidad. ¿Quién sino Dios puede hacer la obra en nuestra vida? Lo que estas personas entonces ignoraban es que ellos estaban en Cristo, en la presencia misma de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. Quizás usted
siente que su situación no tiene salida. Usted se siente paralítico en su situación. Quizás usted se siente que usted no quiere pedir ayuda. Usted no quiere decirle a alguien: tengo este problema. No queremos confesar nuestra metida en ese problema donde estamos. Quizás usted se siente que ya a usted no le van a responder, que Dios ya no le va a ayudar a usted. Usted se siente entonces culpable. Dios no me va a escuchar. O quizás usted se siente que no ha podido quitar esto en su vida, con todas las promesas que usted ha hecho, con todas las veces que usted ha pedido. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es una esclavitud en nuestra vida. Pero yo no sé cuál condición tiene usted en mente. Lo que sí quiero decirle es que hay una condición que no tiene que estar en su vida con darle a usted impotencia. No puede estar dándole a usted el orgullo de autosuficiencia. No puede darle a usted pues el sentimiento de culpabilidad, y no puede hacer que usted sea esclavo en ese pecado. El pecado en nuestra vida es perdonado, y si Cristo te hace libre, usted es verdaderamente libre, según la palabra de Dios en Juan capítulo 8. Mire, entonces ya vimos pues la necesidad apremiante más grande. Vimos la imposibilidad que delante de esta condición en nuestra vida, y ahora miramos la salud o la solución que el Señor trae. Dice el versículo 9: el Señor ve a los escribas que estaban pensando mal, y el Señor les dice a ellos en el versículo 9: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, si uno se pone a pensar bien, pues decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, eso es más fácil, porque nadie está esperando de ver algo de los pecados que se limpien. Todo el mundo dijera: ay, mire, qué nice, qué bueno es el Señor, le perdonan los pecados. Pero la Biblia me dice que fuera más difícil decirle al paralítico: ponte de pie y anda, levántate. Porque todo el mundo miraran a ver si se levantó el paralítico o no. Y la palabra de Dios entonces, mire, escuche bien, la palabra de Dios entonces dice: para que ustedes vean que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene autoridad, potestad de perdonar el pecado. A ti te digo. Y mirando al paralítico le dice: levántate, toma tu lecho y dale a tu casa. El paralítico se pone inmediatamente de pie y se va contento con su cama a su casa. Me imagino que los cuatro se bajan y se ven, se abrazan y salen corriendo, porque van a decir: aquí se va a armar un problema con el Señor, y nosotros ahora ya hemos recibido lo que tenemos. Pero la Biblia, lo que queríamos, pero la Biblia me dice algo importantísimo, hermano. Todos nosotros hemos escuchado que Cristo ha hecho milagros. Todo el capítulo 1 es de Cristo haciendo milagros. Las personas han llenado la casa para que Cristo les haga el milagro en su necesidad. Pero Cristo ha dicho que lo más importante no es el milagro, sino es el perdón de los pecados, aún ante la necesidad de un paralítico. Y la Biblia entonces me dice que el Señor pone el dedo en algo muy importante que hace la diferencia entre una iglesia cristiana y una secta cristiana. Como usted ve los milagros de Cristo, determina el tipo de iglesia que usted termina yendo en su vida. Los milagros de Jesús no están para demostrar que Dios hace milagros. Escuche, si usted cree que los milagros que Cristo hace es para demostrar pues que Dios hace milagros,
que la Biblia me dice, ese no es lo que Cristo, la voz que nos dice a nosotros, endereza los caminos del Señor. Dios hace milagros, pero los milagros de la Biblia no están para testificar de que Dios hace milagros. Los milagros de la Biblia están para testificar que Jesucristo perdona el pecado. Mire qué tremendo. Los milagros, dice el Señor, le dijo a la gente, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecado. Ahora dice, levántate al paralítico, y el milagro se convierte en el testimonio que apunta que lo que usted y yo no vemos es la realidad más importante del ser humano. El milagro mayor es en la salvación de su alma. El día que usted se muera, el día que usted esté en la presencia del Señor y usted sea salvo, ese será el día de mayor sanidad en su vida. El milagro mayor, la necesidad mayor es el ser perdonados en nuestra vida, porque de qué vale si usted ganara todo el mundo y perdiere su alma. Y el milagro del perdón de pecados es el costo mayor en la realidad de este mundo. Cuando Cristo dice, más fácil decir, tus pecados te son perdonados, el Señor ahora en todos los evangelios va a mostrar que el hecho, el acto de perdonar el pecado requiere que Dios se haga hombre, requiere que Dios sea humilde, que las personas no lo quieran y no le sigan, y demanda que Cristo sea entonces llevado a una corte y sentenciado como un malhechor y sea puesto en la cruz del Calvario, que le hayan pegado durante toda una noche y en la cruz del Calvario en 6 horas morir la horrenda muerte de la cruz del Calvario. La palabra de Dios entonces me dice que el perdón de los pecados es fácil decir, pero el acto, el logro de llegar a perdonar nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga usted y yo somos sanados. Qué tremendo nos habla la palabra de Dios en este tiempo, hermanos, donde nosotros nos preparamos para celebrar las celebraciones cristianas. Donde quiera que estemos, aunque estemos nada más papá y mamá y nuestros hijos, y no nos podamos reunir porque el gobierno dice que no, que nosotros debemos de reconocer que el don más grande, la realidad más grande, la necesidad mayor en nuestra vida ha sido hecha en la cruz del Calvario, quitada en la cruz del Calvario, sanada en la cruz del Calvario. Cristo ha venido a perdonar sus pecados, y si Cristo le hace libre, usted y yo somos verdaderamente libres en el Señor. El Señor le guarde y le bendiga. Y le hago la pregunta: ¿ha usted pedido a Cristo que entre en su corazón? ¿Ha usted aceptado la obra de Cristo en su vida como el perdón de la necesidad más grande en su vida? Que usted, cuando llega a ese momento de reconocer que mi pecado, mi carga, mi parálisis, mi impotencia, mi esclavitud, no la he podido cambiar, venga con esa carga, venga con esa condición y tráigala a los pies de aquel que sangró en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Y si usted ve a Jesús como Dios, usted sabe que Cristo entonces le perdona, porque Dios perdona el pecado. Allí donde usted esté, diga así: Señor Jesús, gracias por morir por mis pecados, gracias por perdonar mis pecados. Te acepto ahora en mi vida, te recibo en mi vida, y Señor, ayúdame a vivir como tú quieres, para tu honor y gloria. Desde ahora en adelante, rompe las cadenas de mi pecado
y te doy a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted oró esa oración, yo quiero estar y estaré orando por usted.